Vamos a dialogar de inmediato con Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado. Bienvenido, Diego, un gusto tenerlo aquí. Bueno, las amenazas a la región son el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción. Sin ayuda de la comunidad internacional, difícilmente vamos a poder enfrentarlas. A propósito de la visita de la general Laura Richardson, Laura en América, pues, ¿no? Ecuador presentó la estrategia para la seguridad y la paz. ¿En qué consiste? Es un esfuerzo combinado entre Fuerza Armada y Policía Nacional. Detalle que fue subrayado por la general Richardson como algo histórico. Ella además señaló que el plan que presentamos en el Comando Conjunto, que esta estrategia de seguridad y defensa, es un plan que dice, ella dijo, reproduzco, no lo he visto en ningún otro país. Y me alegro, dijo ella, que ustedes hayan llegado al nivel del detalle al que han llegado. ¿Y por qué el plan es importante? Porque una estrategia se traduce en un plan que define objetivos, que define indicadores, y es fundamental para ser eficientes, porque caso contrario, actuar simplemente por hacer cosas nos lleva a la ineficiencia. ¿Y qué se le propuso adicionalmente a la general Richardson? Que es parte de un proceso de conversaciones. Se inició con la entrevista del presidente Lasso con el presidente Biden, donde le dijo necesitamos colaboración. Luego un encuentro del general Lara, ministro de Defensa, con el secretario de Defensa de Estados Unidos. Luego un trabajo muy profundo del embajador del Ecuador en Washington. La visita ahora de la general Richardson. Ahora ya recibió un plan, porque el Ecuador tiene un plan. Hay muchos expertos y críticos que dicen que el gobierno no tiene un plan. Lo tenemos, un plan de seguridad integral, una estrategia de seguridad, un plan de inteligencia que guían el trabajo y la estrategia del gobierno respecto al tema de seguridad. La general Richardson recibió el documento. Siguiente paso, hay que trabajar para empezar a viabilizar eso. Un punto de orden, el portal digital Primicia dice Ecuador plantea estrategia antidrogas, aunque Estados Unidos aún no se suma. Bueno, es un proceso de negociación, digamos, no se cae la. Del plan a la acción, ¿qué tiempo va a tomar? Es que hay varios tiempos. Nosotros tenemos un plan de corto plazo. El plan de corto plazo tiene que ver con lo que yo he repetido en varios medios, en fortalecer la capacidad de inteligencia de la Policía y de Fuerzas Armadas. Es fundamental la información. La información es la que define la estrategia. La información define las amenazas. Y inteligencia es un recurso fundamental en ese entendimiento. Y luego el dar a las Fuerzas Armadas de la Policía algunas capacidades operativas que no las tiene. Las amenazas han crecido y las capacidades de acción-reacción del Estado no creció. Entonces tenemos que tratar de equilibrar. Y ese es el trabajo de corto plazo. Ahora, sí, solo para aclarar un poco el tema respecto a lo que ocurrió en octubre del año pasado y que podría volver a ocurrir en octubre de este año. El gobierno tiene claro de que estos organismos, estos anarquistas, lo que tratan es de sacar al gobierno. O sea, ya lo hicieron tambalear en octubre cuando hubo estas manifestaciones. Pues, junio. Octubre del 19. Octubre del 19 fue, y luego las que tuvieron, por eso fue. Junio, ese fue otro presidente, claro, eso fue con Lenín. Con Moreno. Pero las que tuvo Lasso, me refiero. Junio. En junio fueron. Sí. Ok. Estas manifestaciones lo que pretendían claramente era desestabilizar y tumbar al gobierno. No lo pudieron hacer en la calle, pero la respuesta del gobierno sí fue un poco, digamos, como ustedes decían en ese momento, nosotros estamos aquí, no estamos reprimiendo, estamos, usaban una palabra. Conteniendo. Conteniendo, exactamente. Es que contenemos, no reprimimos y así lo vamos a manejar. Y luego vamos a las mesas. Entonces, ok, vamos a las mesas, han pasado algunas semanas, las mesas, algunas han tenido resultados, otras quizá un resultado más magro. Pero la intención de estos anarquistas es volver a las calles. Ya lo ha dicho el señor Issa, que no está conforme porque ella de 10 puntos querían 10 puntos y como no están obteniendo 10 puntos, o sea, lo que les daba la gana, pues entonces van a volver a las manifestaciones con la intención de tumbar al gobierno. ¿Cuál es el plan? La ventaja de las mesas es que se logra dividir las aguas, ¿no? De un lado, aquellos que sí entienden que se puede llegar a acuerdos. De un lado, aquellos con los que sí se está llegando a acuerdos. Correcto. Y de otro lado, aquellos que por más buena voluntad que exista, pues esta persistencia sediciosa permanece. Sí. Ahora, esto es, digamos, un primer buen resultado de las mesas, aun cuando no se logre un resultado, que de hecho se ha logrado en acuerdos, en varios de ellos, estamos claros. Se han logrado.
Pero, de todas maneras, hay que estar prevenidos. El gobierno siempre está prevenido. Pero es que la vez pasada como que no estaban tan prevenidos. No, estamos bastante bien anticipados. Sí. Y en realidad la estrategia que se siguió fue una estrategia desde el punto de vista exitoso en las condiciones en las que... porque el gobierno no controla todas las variables. Y las variables que controla las puede controlar. Las que no puede controlar las tiene que prevenir. Y las que tiene que neutralizar. Pero yo me refiero a que la respuesta del gobierno no fue una respuesta tajante, porque podíamos ver, y ahora el Gran Hermano, videos que salen de todos lados, en donde estos protestantes venían con armas, es decir, tenían escopetas artesanales. ¿Qué pasó? ¿Por qué no cogieron presos y lo metieron ahí en la cárcel, en la penitenciaria litoral, pabellón chonero? No, a ver, es que eso hay que ubicarse bien, ¿no? Porque todas esas imágenes no eran imágenes de ese momento. El problema es que las redes sociales a veces transmiten información que no corresponde. Y lo primero que el gobierno tiene que hacer es tener información veraz para poder actuar bien. ¿Qué es lo que se hizo? Se disuadió, se contuvo, se dispersó. Para debilitar, al final del día, sí, había que negociar, eso es evidente, pero con un costo político que sea el menor posible. Es la realidad. Lo ideal sería que no tengamos un grupo étnico o un grupo social que no entienda las reglas de la democracia y crea que los problemas se solucionan con violencia en las calles. Pero frente a la violencia el gobierno tiene dos caminos, la de la persuasión y la de la represión moderada o de una represión violenta. Muchos pensaban que el camino era la represión violenta. Bueno, pues eso es imposible. Eso no es posible en un sistema democrático y Estado de Derecho. Había que usar los otros mecanismos que fueron los que el gobierno usó. Y al final, bueno, llegamos a mesas de diálogo, que es un gran logro en términos de democracia. Ahora, si la contraparte, o no toda la contraparte, porque no quiero generalizar, no entiende esas reglas de la democracia, bueno, que los ecuatorianos juzguen. Pero es que la contraparte en ese momento, y solo para ya te doy paso, Esteban, yo sé que estás desesperado. No. Que la contraparte que cometió delitos, finalmente una parte fue a sentarse a las mesas y no pasó nada. No. Esa cultura, el problema es fomentar esa vaina de que tú puedes haber hecho lo que te dé la gana y luego no pasa nada. No, es que eso es una afirmación que no coincide con los hechos. A ver, ¿quiénes son los penalizados? ¿Dónde están? Tengo en la lista, pero no los tengo aquí a la mano. Pero ¿cuántos? Alrededor de 30, 40 judicializados, ¿no? Hemos judicializado todos los casos que muchos de ellos están documentados con videos, con audios, con imágenes. Varios estudiantes, perdón que interrumpa, varios estudiantes de los que destruyeron el patrullero sí fueron detenidos. A eso me refiero. Y dirigentes de grupos urbanos, dirigentes de sectores indígenas. Sí fueron capturados y están procesados y están presos. Capturados no, están judicializados porque no es hay que presentar las denuncias y depende de la decisión del fiscal. Eso es. Luego de la flagrancia, se califica la flagrancia, y la detención dura 24 horas y hay que hacer la formulación de cargos. Y en la formulación de cargos lo que normalmente sucede, como la prisión preventiva es de última ratio, los dejan libres con un grillete, con prohibición de salida del país y con presentación periódica. Pero lo que es claro es que están judicializados, no están impunes. Ya. Digamos, algunos de ellos, por ejemplo... Hasta que la próxima asamblea los amnistíe. Es otro problema, pero fíjate lo que pasó en Pastaza. Asaltaron un ECO 911, destruyeron las instalaciones, asaltaron un cuartel militar. Están todos judicializados. Todos judicializados. 21 judicializados en el evento de... están en proceso de investigación en San Antonio, cerca de Quito. Hubo un asalto a un convoy militar. Están judicializados. Ese fue donde se murió un militar. Incluso hubo un militar muerto en uno de estos procesos. Están judicializados. Y eso fue por asesinato. Están judicializados. Y se está cambiando. La figura, gran noticia. La un poco más, sí. La figura penal cambia a asalto, ¿no? Y no me acuerdo. Asalto y rebelión es la palabra. Rebelión. Ahora, ¿hay algún mecanismo? Porque recordemos en las protestas de 2019, como bien mencionaba Eduardo, de esas protestas es que se judicializa, para utilizar los mismos términos que estamos aquí utilizando, se judicializa, me parece, a Ricardo Patiño, se judicializa a Gabriel Rivadeneira, a Virgilio Hernández, por el delito de... se me escapa, pero es... rebelión, sí, o la instigación, me parece que era. Instigación. Sí. Algo así, a la rebelión. Se me escapa el delito, pero se judicializó. Pregunto, ¿es posible que inteligencia del gobierno se anticipe en este sentido a un próximo paro en donde la misión clara
no sea protestar, sino delinquir. Es decir, donde nosotros vemos que hay dirigentes que dicen hay que ir a sabotear pozos petroleros, O hay agua que ir a potable. tomarse, por ejemplo, el agua potable. Entonces, ahí esa quizás sí sería una labor de inteligencia en donde se puede anticipar y judicializar esos casos para que no pongan al país patas arriba nuevamente, ¿no? No tengan duda que eso se está haciendo. Sí, es decir, los dirigentes están identificados. Porque aquí hay Así unos es. borregos, como siempre, y hay unos cerebros que tienen pues 4 neuronas más que los borregos. Y esos que son los que mandan a los borregos son los que, digamos, crean el caos. Hay que identificar de dónde se originan las órdenes, quienes instigan Y preventivamente. y preventivamente. Sin duda, no tengan duda que está haciendo. Lo que Ojalá. sucede- Y otra cosa, hay unas fundaciones no hay- europeas no que hay- le donan plata a estas agrupaciones. A ver, y contra eso, ¿qué? Porque claro, si mientras hay billete y a los levantados les costó billete, porque sabemos que un paro de 13 días cuesta tener a la gente en la calle, ¿no? El sanduchito y etcétera. Todo eso se está haciendo. Sí. ¿Pero qué están todo. haciendo? Pues bueno, está O sea bien. que no- A ver, para se recordarle a la sabe, pero no audiencia, quieres contarnos, estamos digamos. con Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, y un poco ya para tratar sobre Hay cosas que quizás- que les podemos comentar. de acuerdo, pero- y lo entendemos. Algo que sí sí nos va a poder responder es, por ejemplo, estoy viendo las preguntas a la consulta popular, y en la primera dice, ¿está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional? Este no es un tema actual, es un tema de vieja data, en donde nuestra Policía Nacional lamentablemente no se ha dado abasto para controlar la inseguridad que vive el país, no solo ahora, sino durante muchos años atrás. Y quería un poco poner en contexto. Esto ya se hizo con las enmiendas de 2015. No sé si usted recuerda que en las enmiendas de 2015, que entre gallos y medianoche Correa nos metió la reelección indefinida, pero una de esas enmiendas era que las Fuerzas Armadas apoyen en la seguridad interna. Entonces, esas enmiendas estuvieron vigentes 3 años. Quería preguntarles a ustedes y a usted como secretario nacional de seguridad, ¿qué opina respecto de los resultados que pueda traer esto? ¿Qué van a hacer las Fuerzas Armadas, aparte de lo que ya hacen, por ejemplo, control de armas, etcétera? ¿Qué van a hacer? Y esta pregunta hay que pedir que la responda, por ejemplo, alguien de Socio Vivienda 2 aquí en Guayaquil. Yo he estado el fin de semana y la respuesta de la gente es cuánto alivio les ha llevado que haya una presencia de Fuerzas Armadas y la policía recuperando el orden, imponiendo el orden en una zona en donde de un lado hay una pared que ya no está pintada con el logo tigre. de una pandilla y del otro lado de otra pandilla. Eso ya está- Delimitaciones territoriales. delimitaciones de pandillas. territoriales y todo franjeados con la bandera de México. Y la gente dice, pues ahora ya hemos podido salir a vender, a comercializar, a trabajar en la calle, porque eso era imposible, es un ambiente tomado por la delincuencia. La complementariedad, la ayuda complementaria de Fuerzas Armadas es fundamental en la medida en que el Estado tiene que usar toda su estructura de fuerza para combatir la delincuencia. La Constitución del 2008 eliminó el concepto de fuerza pública que estaba en la Constitución del 98. De la cual usted fue secretario. Sí. Esa Constitución establecía este principio de fuerza pública entendida como la fuerza que representa al Estado en distintos ámbitos, seguridad y defensa. En un momento específico, como los que vive el Ecuador en este momento, es necesario que Fuerzas Armadas concurra a apoyar a la policía en la actividad de seguridad interna. Ok, pero esa concurrencia, ¿qué implica? O sea, que un soldado puede detener a una No, persona. no. ¿Cuál es? No, es que hay normas que regulan el funcionamiento de la policía. La policía es la que tiene la capacidad de investigar, de detener, de interrogar. La Fuerza Armada no va a hacer esa tarea. ¿Qué van a hacer? La Fuerza Armada apoya en medida de fuerza. Es un backup, ¿no?, para la fuerza de la policía. La policía cumple su rol de investigar, de detener, ¿no? Y por eso es que hay algunos que confunden con desconocimiento o algún otro interés en que la pregunta orienta a que los militares hagan labor de policía. No, ese no es el propósito, esa no es la intención. Apoyo complementario. Es dice la apoyo pregunta. complementario. Es complementario lo que sucede ahora. Pero si ya está sucediendo, ¿para A qué ver, necesitamos preguntarlo? En estado de excepción.
Claro. Ah, es sin ok, estado de ya, excepción. ya. Ahí está, ese es el kit del asunto. Claro, pero es que a ver, el kit. y es obvio que si tú le preguntas a la gente, a mí me parece muy hábil políticamente poner la primera pregunta sobre el tema de seguridad, que es lo que más preocupa a la gente. Entonces, Totalmente. tú La tiendes a que pregunta te digan, 8, la "Oiga, pregunta 8 yo todavía no la entiendo, por si acaso, que dice, ¿está usted de acuerdo con que las personas, pueblos, nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales? Yo no porque entiendo, si tú no entiendo de qué pones, se o sea, trata, pero bueno, que vamos si a la tú pones primera. unos paneles solares en el oriente para nada, te reciba una donación por la captación. Ahora, del CO2. Diego, ¿qué resultados espera lograr el gobierno de esta consulta popular con una aceptación tan baja? Bueno, primero definamos la aceptación baja, pero 19%. dejando de... No, ese dato de alguna encuestadora correísta debe ser, pero no es ese el valor. Pero, A ver, pero ¿cuál es el dato según ustedes? ¿Cuál es? dejemos esa discusión aparte, ese no es el tema fundamental. Lo fundamental es que los ciudadanos entiendan que no se trata de esto de una valoración de la gestión del gobierno. Es que ese es el problema, Diego. Yo he venido, un punto de orden, yo he venido analizando o comentando en esta radio que el tema aquí, porque los radioescuchas escriben en los distintos medios digitales de Radio Centro, que son como 5, y ellos han tomado una postura, la mayoría, esto es sí a favor del gobierno, no en contra del gobierno, evasores, una cantidad de tonterías que repiten y repiten, y que sabes que ya uno lo sacan de casilla. Pero a ver, el tema es ese, sí por una cosa y no por otra cosa, pero no se ponen a analizar una pregunta que tiene como 5 párrafos. Eso no lo van a hacer. Es decir, lastimosamente, porque se está jugando, como yo lo dije el día de ayer, es la historia de los hijos, es nuestra historia en una consulta, es nuestro futuro. Entonces, son herramientas que le van a servir al Estado ecuatoriano, no a este gobierno en particular. es que ese es el problema, la gente va a tomar esto es una aceptación. En ese caso, si eso sucede, que es el riesgo que existe de que la politiquería o la irracionalidad se impongan en el debate, vamos a llegar a esa conclusión. ¿Y cuál es el plan B? No se trata, bueno, ¿Seguir gobernando? No, a ver, ¿qué pasa si pierdes Si la pierdes, consulta? No, tienes que seguir gobernando. Tendremos que recurrir a los mecanismos que tenemos, ¿qué son? los que actualmente tenemos, que son insuficientes. ¿Pero cuál? ¿Muerte cruzada? O sea, ¿cuál es el siguiente? No, eso es, o sea, Estado de excepción. Pero, a ver, vamos más allá, Diego. ¿Cuál es la estrategia de comunicación que utilizará el gobierno para convencer a la gente que la consulta es para su beneficio? hay una estrategia de comunicación que se desarrollará oportunamente, que no la tiene que manejar el gobierno. Que esto tiene que ser entendido como una necesidad desde los ciudadanos, desde los pobladores. Sí, no, Diego, a ver, pero en la pero práctica sí, la el gente, gobierno en la habla práctica de- la gente va a la votación de consultas Bueno, populares mi pregunta- principalmente con mi- pollas. mi pregunta Decir, es- sí, cuál sí, cuál no, cuál Sí. sí, cuál no, ya, ok, vamos, sí, no, sí, no. Y ahí Sí, lo que sí. pasa es cuando Solo vas que con... termine. ¿Por qué hay que votar? No, hay que votar por esta lista. O sea que a la hora cuando estés en... No. Vota a todo ras. y Sí. vota Lo que hay que preguntar a los ciudadanos es, ¿quieren que los militares apoyen a la policía para controlar la delincuencia? Sí, Ok. o no. Esa va a ganar, ¿Queremos mandar a los delincuentes que han delinquido en el exterior a que les juzguen donde han delinquido? ¿Sí, Sí. o no? Pero ahí dice, por ejemplo, ya salió un oyente, pero a ver, dígame cuáles son los delincuentes internacionales que están presos aquí. Por el narcotráfico, hay. El claro. narcotráfico, lavado de No, activos... sería cualquier lanzar- delincuente que tiene un proceso por crimen organizado en Estados Unidos y te lo piden, cuando te lo piden. Ya. Ahora se han extraditado extranjeros, pero no nacionales. Y resulta ser que, porque es ecuatoriano, un delincuente que delinquió en el exterior puede quedar impune porque no hay extradición. Pero esa es precisamente la estrategia que tuvo el cartel de Medellín en su momento cuando Pablo Escobar se metió a la política. Impedir la extradición de colombianos. Y cuando extraditaron a los Rodríguez Gacha del cartel de Cali, bueno, eso fue un ejemplo que amedrentó realmente a todos. ¿Cuál era la mayor preocupación del Chapo? Terminar en una cárcel en los Estados Unidos. Claro. Claro, porque para la otra hizo túnel, pues. Pero claro. Lo que pasa es que en Ecuador te escapas, pues. Así es, entonces... A ver, Diego Ordóñez, estamos con Diego Ordóñez, pero no quiero que te vayas, o sea, no quiero seguir en la especulación sobre la extradición sin antes ver el resultado. ¿Qué esperan ustedes de la Corte Constitucional? ¿Les va a pasar las 8 preguntas? Yo confío que sí. Ha habido un proceso de conversaciones. Ya. O por último, que se quede calladita los 20 días, no diga nada y ¡tac! Ya. Así como el presidente de Lenín Moreno, efectivamente. ¿Cómo se llama esa? Ese es dictamen ficto. Sí. Dictamen ficto se llama eso. Sí. Yo confío en que la Corte se va a alinear con este esfuerzo de tener estas herramientas para control de inseguridad, Ok, ¿no? de acuerdo. Y adicional a eso,
van a poner otras preguntas, porque en algún momento algún funcionario gubernamental dijo, eventualmente ponemos 2 o 3 más. 2 más, pero todavía no está decidido. Ok, pero Esas es que son de consultas, no son de enmienda, ¿no? Ya, no son ok. referéndums, sino consulta popular. Esas puedes ponerlas sin tener que preguntarle a la Corte. Hay que preguntar a la Corte. Los casinos, pues Diego, que regresen los casinos que dan dan empleo, impuestos e inversión y turismo. Hay tantas cosas que quisiéramos poner, eliminar el contrato. Le oí al ministro de Economía, lo cual no está dentro de la agenda, eliminar la provisión de contratación por horas, por ejemplo, ¿no? Pero no está en la agenda. Es un mandato constitucional. Pero que sea la Constitución, Pero una estamos claros barbaridad. que el gobierno sí tiene que empujar su consulta. Es decir, el gobierno tiene que hacer publicidad a favor del sí, digamos. O sea, no puede ser que me digas que no, que el gobierno, que los ciudadanos son los que tienen que... O sea, tienen que empujarla, porque si no... Oye, los invito No sé. a hacer un paréntesis, un breve corte comercial y seguimos con Sí, Diego para Ordóñez. las 10, nos quedamos, nos pasamos en las 10. Siempre. Ciudadano de a pie, Diego, estamos conversando con Diego Ordóñez. Se pregunta, ¿qué pasa con el gobierno que no escucha el clamor de la gente que pide medicinas, cédulas, pasaporte, el tema de migración, necesidades mínimas, insatisfechas? Pero las necesidades otras están siendo satisfechas. ¿Cuáles? Yo les hago la pregunta a quienes me dicen eso. ¿Están vendiendo mejor? Sí. ¿Se está moviendo el mercado? La economía se está moviendo. sí, Exacto. eso es Entonces, verdad. ¿qué es lo que más interesa a los ecuatorianos? Que la economía se mueva, que la economía crezca. Pero que para- la recaudación tributaria crece porque se está moviendo la economía, porque están vendiendo más. pero No, Diego, pero nos están cobrando más paralelamente- impuestos también. O No, sea, aparte de eso, recaudación pero récord. los indicadores de IVA, no los otros impuestos, Ok. IVA, que no ha subido, batió récord. Este año, en agosto, hemos batido récord de ventas. En la historia de este país no se ha vendido tanto en el sector privado. ok, no, de acuerdo. Y las exportaciones, además. Entonces, yo creo que es muy importante. Yo entiendo lo que dice Juan Javier. De acuerdo, hay problemas en los pasaportes, hay problemas en las cédulas, ¿no? Que fastidian el día a día, que nos molesta. Se soluciona en un mes, soluciona en 2 meses. Pasó el problema. Lo de fondo, lo estructural, el empleo, la inversión. La seguridad es un tema sobre el cual estamos trabajando, lo comentamos hace un momento. No hay posibilidad de dar resultados Inmediatos. exitosos en corto plazo. Sin embargo, de eso, si ustedes hacen un análisis prospectivo, en este momento debemos tener más muertos de los que tenemos. ¿Por qué no tenemos eso? Por lo que se ha hecho. Tenemos en este año la tercera parte de muertos en las cárceles. El año pasado tuvimos 270, este año tenemos 90 en el mismo periodo. Pero, Algo se ha hecho. ¿Qué es lo que hicieron en las cárceles para Bueno, disminuir? vamos poniendo en orden, vamos poniendo bajo control las cosas. Hemos hecho un censo penitenciario, estamos en proceso para terminar el fin de año y saber exactamente qué es lo que debemos hacer en cuanto a cárceles, al tipo de cárcel, sistema penitenciario. O sea, hay que construir más cárceles eventualmente. Puede que sí, puede que no. Pero en cualquier caso no es una isla, ¿no? Eso sí. Diego, sin duda, reducir el déficit fiscal es una obra que no genera aplausos, pero es una obra, es una gestión del presidente que la está llevando muy bien a cabo. Pero, ¿qué pasa con las escuelas, con las carreteras, con los puentes, con los hospitales y muchos más, etcétera? Por ejemplo, la cantidad de patrulleros que hacen falta, porque viene acá el jefe de policía y dice, ¿sabes qué? Es que no tenemos patrulleros, es que le falta la batería, ya no tiene llanta, ese carro ya no da, el parque automotor de la Policía Nacional está en soletas. ¿Qué pasa con esas obras? ¿Podemos comprar patrulleros camionetas o podemos esperar a tener buenos equipos de movilización de la policía? Equipos blindados con comunicaciones o cosas que son un poquito más estilizadas. Eso lleva un poquito más de tiempo. Podemos hacer lo que cree que la alcaldesa cree que hay que hacer, que es poner camionetas con el logo del municipio y con eso ya vamos a arreglar el problema de la seguridad. O podemos tener vehículos como los que estoy diciendo. Y están en eso. Obviamente, estamos en eso. Ese proceso se demora un poquito más, pero es una solución mucho más de fondo. Diego, porque ingresar a zonas en donde el nivel de conflicto es tan alto con camionetas no sirve. Correcto. Un tema que tocábamos aquí al principio, el aeropuerto de Guayaquil tiene un problema porque no tiene la cantidad de funcionarios de migración ni en la salida ni en la entrada suficientes de acuerdo al flujo de vuelos, que es absolutamente programable. Y esa vaina es tener... Pero eso es una vaina administrativa. O sea, administrativa. Pero es parte de tu ministerio. Bueno, medio te lo toca ahí. Pero, a ver, esto tiene un problema de fondo, ¿no? Es un problema de fondo que tiene que ver con la desatención que hubo de parte del Estado, me refiero a los gobiernos anteriores, en relación con fortalecer a la policía.
la policía tiene que hacer ese trabajo que se le entregó al Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior lo está haciendo a través de personal civil. Pero es una tarea de la policía, es control migratorio, Pero es ¿por qué control no- de fronteras. ¿Por qué no puede ser civil? Porque hay un problema de seguridad, pues. Y es importante que tengamos ahí policía. Sí, no te digo, pero no, me refiero a la persona que te sella el pasaporte. Pues. Ese no es policía. No, yo sé que no es policía, pero ¿en qué país no es policía, no son autoridades de policía? Cuando llego a España, la Guardia Civil es la que te Sí, se queda. Sí, bueno, me refiero, está bien, pero entonces habrá que poner más policías. Porque Así es. Entonces, es un problema de distribución de la cantidad de policías. es un problema de que la policía tiene un número de personal que es insuficiente para atender todas las necesidades. Eso Ok, entonces, hay que hacer procesos de reestructuración, de fortalecimiento, incorporación de nuevo personal. Todo ese proceso estamos haciendo. Hemos heredado, no es justificación, es explicación. Es bueno tener los antecedentes. Hemos heredado un escenario, hemos llegado a un escenario en el cual los telones están rotos, el piso está roto, no hay micrófonos. Tenemos que reconstruir todo. Eso lleva su tiempo y además de situaciones de dificultades económicas, hay que buscar los mecanismos de financiamiento, hay que crear bueno, pero a ver, las dificultades económicas ya están medio resueltas. Ya el déficit para este año va a ser 2.000 millones, ya lo tienen controladito, ya Sí, tienen pero más impuestos, el IVA ha crecido, como tú dices. Lo que necesitamos más ingresos porque tenemos muchas más necesidades que atender. Los servicios públicos del Estado se han mantenido, no han crecido al nivel de lo que ha ido creciendo la población. Tenemos en este momento 18 millones de habitantes. Muchos de ellos demandan salud, educación, demandan policía, servicios judiciales, fiscalía. Todo eso es tarea del Estado. Ahí yo entiendo la justificación de la existencia del Estado, en que genere esos servicios. Esos servicios tienen que financiarse. Y lo que hemos hecho es cubrir el déficit considerando ese estado anterior de las cosas. Si queremos incrementar más policías, más militares, más armamento, más equipamiento de inteligencia, eso cuesta más. Hay que buscar financiamiento. Bien. Ahora, pero no me contestó, señor Ordóñez, el tema del déficit, sí, pero las carreteras, La obra social. la obra social, las la obra pública. carreteras, las escuelas, los puentes. El quinto puente, concretamente. El quinto puente, Como carretera diría Jennifer López, ¿para Guayaquil-Machala. cuándo? Y yo sigo reclamando mi tren playero de Lenin. No, pero vámonos a temas reales. El quinto De puente verdad. que para nosotros en Guayaquil El quinto ahorra, puente. El quinto puente está en este momento en la consultoría del BID, reestructurando el diseño, el proyecto y los términos de referencia. Porque las propuestas que habían presentado al parecer no tenían o no cumplían los requerimientos técnicos y las características requeridas para la obra. Además, porque tiene que establecerse un mecanismo de contratación para que quien sea a cargo de esa obra pues tenga un periodo de recuperación que también tiene que ver con la fijación del peaje. Pero a ver, te Que cuento lo la historia- cobren 20 años, 30 años, no la pasa historia nada. del puente Rafael Mendoza, el puente de la Unidad Nacional, que lo conoces perfectamente. Sí. Cuando lo hicieron, había peaje. Yo me acuerdo, yo era chico, pero el año habrá sido 70, por ahí. No me acuerdo el año, pero en todo caso, estaba supuesto a que iba a pagar 10 años y en 10 años se pagaba. Se pagó en 7. De acuerdo, yo estoy de O sea, acuerdo. lo que va a pasar con el quinto puente es exactamente lo mismo. Habrán un flujo futuro. Y el y van a tráfico va a pagarlo mucho más incrementarse. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo, pero todo tiene sus tiempos, ¿no? Hay que elaborar el proyecto, hay que elaborar los términos de referencia, hay que definir la estructura contractual. Pero que sea un año más. Hay gente que se opone a que sea... Estamos con eso hace tiempo ya también. ¿Cuánto Así es. tiempo, Diego? O sea, ¿será que digamos, en un año más tendremos ya... porque, a ver, si no lo hacemos con ustedes, con este gobierno, olvídate. No se hace, así es. Sí, no Así se es. hace. Muchas obras hay que hacerlas. Tenemos hidroeléctricas, Cardenillo, Santiago. Son proyectos inmensos. Que son proyectos que estaban en papeles. No había proyectos, había ideas. Explotación del campo Sacha. También refinería Exacto, Esmeraldas hay ¿no? que también hacer la... Oye, para terminar, en el caso- Para eso se creó la Secretaría de Proyectos Estratégicos, que lo dirige un personaje que es extraordinario, Roberto Salas. Y yo tenía, eventualmente tenía la misma duda y decía, ¿por qué se demora tanto? Me senté con Roberto, me explico cómo está avanzando el proceso y él tiene una lógica muy sensata. Esto hay que hacerlo bien, paso a paso, pero bien, con seguridad. Ok. Porque atropelladamente después se hacen proyectos mal elaborados que terminan siendo
dando un coletazo después al Estado. ¿Cuál es el plan B si no ganan la consulta? O sea, ¿cómo poder transar con esta asamblea que tiene oposición grande y que no han podido desbaratarla o desactivarla? Bueno, seguir administrando como se sigue administrando, ¿no? Lo que acaba de pasar es, esta asamblea no logró bajarse al Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, Desde la casi, judicatura. casi. Bueno, muchísimas Perdón, la gracias judicatura. a Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad Pública y Estado.